En esta hora estamos aquí para meditar en la palabra de Dios y esperar que su voz se escuche no solamente en nuestros oídos, sino en lo más profundo de nuestro corazón, que haya cabida, encuentre cabida la palabra de Dios en nuestro ser y seamos así bendecidos. Hoy quiero tomar un pasaje de la Escritura. Bueno, vamos a ver algunos pasajes, pero quiero hablar acerca de los valientes. Al tema le titulé Los principales de los valientes. De hecho, esta expresión la tomé del verso de la Biblia que será nuestro punto de partida, los principales de los valientes. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 11, el verso 10, ahí se menciona una relación de los principales de los valientes que tuvo David. Y ahorita solamente voy a leer el verso 10, primero de Crónicas, capítulo 11, el verso 10, dice de esta manera: estos son los principales de los valientes que David tuvo. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. ¿Qué hicieron estos valientes? Le ayudaron en su reino. Con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Jehová. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Ay, perdón. Oramos a Dios. Padre mío, venimos a ti. Deseamos ser bendecidos, Señor, a través de la meditación en tu palabra. Tu palabra es santa, es hermosa. Tu palabra es gloriosa. Por favor, Señor, concede que seamos bendecidos, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Por favor, háblanos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Los principales de los valientes. Esta es una expresión que viene aquí en este verso de primero de Crónicas 11:10, los principales de los valientes. Estos son los principales de los valientes. Si son los principales de los valientes, quiere decir que no eran los únicos, había más, había otros que también eran valientes, solamente que estos eran los principales de los valientes. Estos valientes ayudaron para el establecimiento del rey, para que se estableciera como rey. Y dice también que ayudaron a David conforme a la palabra de Jehová. O sea que ellos siguieron los lineamientos de Dios. Consideremos entonces algunos de los datos que la Biblia nos da acerca de estos hombres valientes. Vamos a ver algunos datos que la Biblia nos menciona. Lo primero que encontramos enseguida de este mismo verso que leímos en 1 de Crónicas 11:10, vamos a encontrar que se narran algunas de las hazañas. En 1 de Crónicas 11:11 dice: y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Esta es la hazaña que hizo Jasobeam. Peleó contra 300 y les ganó. Pelear contra una persona ya es complicado. A veces ni gana uno, a veces pierde. Ahora pelear contra 2, contra 3, contra 5. Pero imagínense la hazaña de este hombre. Peleó contra 300 y a los 300 les ganó y los mató. Nada más. Por eso está considerado aquí en la Biblia, está en la palabra de Dios como uno de los valientes de David. Hay otro caso
Del verso 12 al verso 14 se menciona, es el caso de Eleazar. Dice, tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo Ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con ¿quién? Estuvo con David en Pas-damim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, venciendo a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. ¿Qué fue lo que pasó? Eleazar se menciona junto con David. Estaban peleando contra los filisteos, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel huye, se va de la batalla, pero Eleazar y David seleccionan su espacio de terreno, una parcela que había por ahí, y dijeron, bueno, esta es nuestra tierra y aquí la defendemos, y pelearon contra un pueblo, y vencieron, derrotaron a ese pueblo. El pueblo de Israel solamente regresó por el botín. Esto se menciona en un pasaje paralelo. Otra hazaña más, del verso 15 al verso 18. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando al campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo, guárdeme, mi Dios, de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. ¿Cuál es la hazaña que hicieron estos 3 varones? Bueno, el rey, dice un pasaje paralelo, que el rey habló en voz alta o pensó en voz alta y dijo con vehemencia, dice el pasaje de Samuel, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén? Los enemigos habían tomado la ciudad, y ahí estaba una guarnición, ahí estaba un batallón, y pues no era posible. Y estos 3 varones valientes escucharon el deseo del rey y se fueron escondiditos, se escabulleron y se organizaron e irrumpieron en el campamento de los filisteos. Y mientras uno tomó el agua, los otros lo protegieron y huyeron, y llegaron con el rey David con el agua que deseaba, cumpliendo un deseo, un anhelo del rey. Qué tremendos estos varones. Desafiaban el peligro, pero con temeridad. También se habla de Abisaí en el verso 20 y 21. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Abisaí también peleó contra 300 y a los 300 les ganó. ¿Cómo le hizo? Pues quién sabe, pero era bien valiente como los que hemos mencionado. Un caso más, del verso 22 al 25. Este es el caso de Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve.
Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Él fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. De este Benaía se menciona no solamente una hazaña, sino se menciona varias. Dice la escritura que él mató a 2 leones de Moab. Era tremendo. A veces uno corre de un perro y a veces de un perro chiquito. Y este hombre peleó y venció a 2 leones que tenían su fama, los leones de Moab. Pero luego dice que en el tiempo de la nieve estaba nevando y iba en el campo sin duda, y dice que vio a un león que estaba en un foso. Este león no se podía salir, y imagínense los hechos. Si yo hubiera sido y me doy cuenta que hay un león en ese foso, con todo el valor que tengo, me hubiera echado a correr. Me hubiera ido sin hacer primero nada de ruido y luego córrele a huir. O alguien un poco más valiente que yo, a lo mejor se acerca a la orilla del foso y comienza a aventarle rocas, piedras, lanzas, lo que tuviera para matarlo. Pero este hombre desafió la muerte y el peligro. Dice la Biblia que descendió al foso y ahí mató al león. Qué tremendos estos hombres, qué tremendo. Algo más. Peleó contra un egipcio. Este egipcio medía como 2,5 metros. Y este egipcio traía una lanza como una barreta, una lanza pesada, grande. Y él iba con un palo, aquí dice un báculo. En el pasaje paralelo dice que era un palo. Y retó al egipcio y le quitó la lanza y con su misma lanza lo mató. Así eran estos varones. Entonces, esos son algunos de los principales, de los valientes de David, y estas son algunas de las hazañas que se mencionan. Ese es un dato. Pero hay algo más que podemos ver. Hay algunos datos acerca de su trasfondo, de dónde salieron o cómo llegaron a ser tan valientes estos hombres. Bueno, para eso sería bueno irnos al primer libro de Samuel, al capítulo 20. Ahí tenemos un dato de cómo se formó el ejército, se fue formando el ejército de David. Primero de Samuel 22, les voy a leer el verso 1 y el verso 2. Dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres los vieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él, fíjense, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y en el capítulo que sigue, en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, en los primeros 3 versos dice: dieron aviso a David diciendo: aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las cenas. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos?
Estas son algunas de las cualidades que tenían los que llegaron a ser los valientes de David. Entonces se menciona algunos datos. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los que constituyeron o formaron el ejército de David? Lo primero que se menciona era los afligidos, los que tenían problemas, que tenían alguna aflicción, alguna situación complicada, estaban afligidos, no hallaban qué hacer, pues ahí van con David. ¿Quiénes más? Los endeudados. Dice que también ellos se fueron y se unieron a David. Allá no los alcanzarían los de Coppel ni los cobradores de Electra. Todos los endeudados se fueron a acompañar a David, a formar parte de su ejército. ¿Y quiénes más? Dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Los amargados, los que no tenían satisfacción de nada en la vida, nada les causaba felicidad, ahí van con David. Entonces, de ahí surgieron los valientes de David. Ese fue el origen de los valientes de David. Pero leímos también en el capítulo 23 del primero de Samuel, que también eran miedosos, no querían enfrentar a los enemigos. Bueno, pues de ahí salieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegaron a ser los valientes de David? ¿Cómo es? Bueno, pues aquí encontramos algunos datos. En esos mismos pasajes que leímos encontramos unos datos. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, acabamos de leer. ¿Qué fue lo que hicieron? En el verso 2, primero de Samuel 22, 2, dice, y se juntaron con él. ¿Con quién se juntaron? Se juntaron con David. O sea que lo que hicieron fue integrarse, involucrarse, se fueron a formar parte del grupo de David. Esa fue la primera decisión que tomaron, integrarse al equipo, al grupo de David. La integración, eso fue lo primero, integrarse. Aceptaron o quisieron acercarse a David y estar cerca con él. Otra cosa que hicieron, caminaron y aprendieron de su líder. Ya en el capítulo que sigue, en el capítulo 23, cuando los filisteos están combatiendo a Keila, esa ciudad, estaban robando sus bienes, David ora a Dios y le pide su voluntad, si era plan de Dios que saliera a combatirlos, a combatir a los filisteos que estaban luchando contra Keila. Y Dios le dijo que fuera, que le iba a dar la victoria, pero sus hombres de David no querían. Sin embargo, en el verso 4 y el 5 dice, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. ¿Qué hicieron sus hombres? Andar con él. Caminaron con él, vivieron con él, anduvieron con él. Eso fue algo más que hicieron. Primero, se enlistaron en el grupo de David. Segundo, anduvieron con él. Y tercera cosa que quiero mencionar es que permanecieron fieles. Permanecieron fieles ayudando, como lo dice en Primero de Crónicas 11, el verso 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Permanecieron, ahí estuvieron, anduvieron con él, fueron constantes,
y brindaron su apoyo y se dejaron alinear por la palabra de Dios. Eso fue lo que los llevó a ser los valientes de David. Bueno, es posible que ellos ya tuvieran algo en sí, en su naturaleza de valor, pero las circunstancias de la vida los habían hecho fracasar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué deseamos ser nosotros? ¿No les gustaría que se escribieran algunas hazañas que nosotros pudiéramos hacer? Bueno, entonces tendríamos que seguir los mismos pasos, pero con el líder más grande, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra primera decisión que debemos de tomar es de enlistarnos en el ejército de Jesús. El Señor Jesús hace una invitación en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Hace un llamado: venid a mí. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús está haciendo esta convocatoria: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Es la invitación para ti. El Señor Jesús te está invitando para que formes parte de su ejército. ¿Qué más se necesita hacer? Bueno, si tú ya te enlistaste, necesitas perseverar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el verso 13, dice de esta manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se necesita estar, permanecer, continuar con Jesús. Entonces hay que perseverar. Y lo último que quiero mencionar es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, el verso 10. Apocalipsis 2, 10 dice de esta manera: no temáis de nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Me gustaría que en un futuro no lejano pudiéramos escuchar las hazañas que Dios hace a través de tu vida. Alístate, toma en cuenta la convocatoria que está haciendo el Señor Jesús. Ven a Jesús, intégrate en su gente, permanece, aprende de Él y sé fiel hasta la muerte. Y al rato estaremos leyendo, escuchando las hazañas que Dios hace a través de tu vida, y tú serás de los valientes de Jesús. Dios te bendiga y sigue adelante. Padre, pongo en tus manos a quien ha escuchado este mensaje. Ayúdale a ser un valiente, Señor, o una mujer valiente, y que pronto podamos escuchar las hazañas que tú haces a través de su vida. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén.